Hola amigos, Dios les bendiga ricamente. Un saludo desde aquí de Santiago, Chile, en Maipú. Queremos compartir un video corto acerca de la gracia de Dios en el libro de Jonás. Y el tema que nos ocupa es los Jonás de hoy. Conocemos la historia, capítulo 1 de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave allí para que partía para Tarsis. Partió pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una de las cosas que llama la atención, primero, Jonás era un hombre de Dios, un profeta, un hombre que conocía a Dios, que caminaba con Dios, que conocía la voz de Dios, que tenía experiencia, vivencia, relación con Dios, tenía revelación de Dios, tenía muchas cosas no del común de la gente. Era un hombre privilegiado, un hombre de Dios, que Dios usaba. Y en muchas ocasiones anteriores, pues obviamente Dios lo usó con palabra profética. Y aquí Dios le da una orden: levántate y ve a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio en esa época. Un imperio que para la época era un imperio invasor. Un imperio que hizo mucho daño y afectó a muchas naciones. Entonces, obviamente que para Jonás ir a predicarle a una nación que tenía un historial de violencia, de muerte, de destrucción en las naciones, pues no era como hombre de Dios y como parte del pueblo de Dios, no era un mensaje políticamente correcto, ni culturalmente, ni social, ni religiosamente. O sea que para Jonás ir a predicarles era darles la oportunidad de arrepentirse y de hallar perdón y salvación. Entonces Jonás, en una razón humana, Dios tiene por decir otras razones, pero en la razón humana para Jonás era esa, que no se lo merecían, que políticamente no se lo merecían. Por lo tanto, ¿por qué? Porque pues Jonás conocía que Dios es un Dios de misericordia, y si la ciudad de Nínive se arrepentía, pues Dios lo iba a perdonar. Entonces, claro, a Jonás no le gustaba, no el mensaje, sino el destinatario. Hubiera sido quizás para otro pueblo, Jonás dice: oh, listo, al toque, al tiro, de one, pero no. A ese pueblo no se merece ni perdón, no se merece nada de Dios. ¿Cómo voy a predicarle? De pronto se arrepienten y Dios los perdona. Y fue lo que finalmente pasó. Entonces, obviamente que Jonás no le gustó. Y eso nos dice, quizás a veces la voluntad de Dios para nosotros de pronto no nos guste del todo. No el mensaje, porque el mensaje es rico, sabio, puro y santo. Pero quizás los planes que Dios tenga, o los destinatarios que Dios tenga, el lugar que Dios tenga, no sea el que a mí me apetece, ni me gusta, ni me simpatiza. Y ahí empieza uno a luchar con lo que yo quiero, con lo que a mí me parece y con lo que Dios quiere. Y ese fue el caso de Jonás. Jonás dijo: bueno, si voy, predico y se arrepienten, Dios los perdona. Y eso merecen es juicio, condenación y muerte, no perdón y salvación. Y es aquí donde se manifiesta la misericordia y la gracia de Dios. Dios quería extender misericordia a esa nación, a pesar de que no se la merecían. Porque la misericordia no es algo merecido. Por eso decía, Dios se relaciona con el ser humano y con sus hijos, y su pueblo, y sus siervos, y con sus siervos se relaciona de tres maneras. Se relaciona con misericordia, con gracia y justicia. Misericordia es amor compasivo, inmerecido. Gracia es don inmerecido, regalo que no merezco o no merecemos. Y justicia es equidad y es lo que Dios estableció como justo para que nosotros lo recibamos. Entonces Dios sabe cuándo aplica la misericordia, o sea, el amor compasivo, cuándo aplica la gracia, el don inmerecido, y cuándo aplica la justicia, el equilibrio, la equidad. Y de esas tres maneras Dios se relaciona con el ser humano y con el hombre y con sus hijos. Dios sabe cuándo aplica la misericordia, sabe cuándo aplica la gracia y sabe cuándo aplica la justicia. Y por misericordia no nos paga conforme a nuestros hechos, lo que merecen nuestros errores o pecados o equivocaciones. Por misericordia no nos paga lo que merecen nuestros actos. Por gracia, Él nos da lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? El perdón, la restauración, la vida y muchas otras cosas
que recibimos y que pródigamente Dios nos da, nos otorga. No porque la merecemos, sino por pura gracia. Somos siervos de Dios. Yo estoy aquí parado predicando y yo no es que lo merezca. Solamente respondí a un llamado y por gracia estoy de pie y enseño y predico por pura gracia. No porque sea perfecto, ni pretendo serlo. Intento de alguna manera, aunque me cuesta. Pero bueno, ahí vamos. Cada uno. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya. Entonces por gracia Él nos usa. Y por justicia nos paga conforme a lo que merecemos. O sea, Dios es justo. Y si usted merece un pago, Dios se lo va a pagar. Si han cometido una injusticia, Dios le va a sacar adelante y le va a establecer justicia. Entonces Dios sabe cuándo se relaciona. Y en este caso de Jonás hay un ejemplo de cómo Dios es un Dios misericordioso. A pesar de que Jonás recibe la orden, decide desobedecer, decide ir en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios lo quería al noreste, o sea, al nororiente. Y Jonás se va al occidente, hacia el occidente, al noroccidente. O sea, totalmente contrario. Como llevándola al contrario de Dios. Y hoy en día hay hombres y mujeres dentro del pueblo de Dios y fuera, y descarriados, dejados atrás, como Jonases. Por eso hay Jonases hoy también, sí, que conocen la voluntad de Dios, que conocen el plan de Dios, que han tenido una relación con Dios, que tienen cierto conocimiento y revelación de Dios y relación con Dios, que han conocido, experimentado el poder de Dios, el amor de Dios, la salvación, han experimentado el perdón, han experimentado la gracia, han experimentado los dones de Dios en sus vidas, han sido recibidos de Dios tantas cosas y bendiciones, sanidad, salud, restauración, perdón, muchas cosas. Pero cuando Dios quiere hacer su voluntad sobre ellos, deciden no porque no les gusta o porque quieren hacer su voluntad por encima de la de Dios. Por eso hoy en día también hay Jonases dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, algunos descarriados. Yo he conocido en América Latina mucha gente descarriada. Mucha. Aquí en Chile he conocido muchos que conocieron, caminaron y hoy en día están dejados atrás. Se quedaron en el camino. Afortunadamente hay un remanente grande en Chile de gente cristiana, en Colombia, en muchas partes, que sigue siendo fiel a Dios. Pero también hay una cantidad de Jonases que pretenden esconderse y huir de la presencia de Dios. Que pretenden que Dios no los alcance ni los comprometa. Que pretenden huir de la voluntad de Dios. Por eso Dios trata con Jonás. Y él trata de huir. Aunque es imposible huir de la presencia de Dios. Aunque él sabía. Nadie puede huir de la presencia de Dios ni la voluntad de Dios. Finalmente Dios cumplirá su propósito y Dios va, al final siempre va a ganar. Bueno, él se va en la nave sufre una tempestad por causa de él. Bueno, estos hombres descubren que él es el culpable de esa situación porque él se lo declara y declara que está en desobediencia y obviamente que estos hombres finalmente contra su voluntad piden perdón a Dios y lo lanzan al mar. Y Dios, estando en el mar, a una muerte segura, Jonás a una muerte segura, sin Dios tenía preparado un plan. ¿Cuál fue? Salvarlo. Por misericordia, Dios salva a Jonás de ahogarse en el mar. Por misericordia, aunque no se lo merecía. Y aunque lo que estaba recibiendo se lo merecía. Pero Dios, que es un Dios de misericordia y un Dios de oportunidades, le da la oportunidad y salva literalmente la vida de Jonás. ¿Y cómo lo hace? Dice la Biblia, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios lo salva a Jonás y usa un medio poco común, poco imaginado. Pero bueno, funciona. Dios prepara un pez. El pez se lo traga, no lo mastica. O sea, no le hace daño. Y en el vientre del pez, Jonás sufre un proceso de arrepentimiento, de reconciliación, de perdón y de restauración. Por eso hablo de gracia. El medio que Dios usó de gracia fue ese pez, que no permitió que Jonás se muriera. Y qué curioso. Yo no sé en qué medida y qué manera. Bueno, es algo milagroso.
Jonás se iba a ahogar en el mar, pero Dios no lo dejó ahogar y se lo traga un pez. Y ese pez fue el medio que Dios usó para restaurarlo, para salvarlo y llevarlo a cumplir el propósito. Tiene cierto sentido, porque obviamente el oxígeno que el pez producía al respirar, pues de ese mismo se alimentaría Jonás. Pero ahí se nota la gracia de Dios. Dios aplica la misericordia. ¿Cómo la aplicó? Salvando de la muerte fija, de ahogarse en el mar. Lo salva con misericordia. Y aplica la gracia, dándole la oportunidad de ser restaurado. Al ser tragado por el pez, esos 3 días, Dios aplicó la misericordia y lo restauró. Finalmente, Dios se encamina a restaurar y a volver a introducir a Jonás al propósito suyo, el de Dios. El capítulo 2 estaremos analizando después, que habla de eso. Lo último que quiero reflexionar y hacer un llamado. ¿Cuántos Jonáses hay en el mundo, en la iglesia, de que una vez caminaron y conocieron y están tratando de alejarse, de huir y de esconderse de Dios? Pero déjeme decirle, la palabra, la voluntad y el propósito de Dios siempre nos va a alcanzar, te va a alcanzar. Y tendrás que tomar una decisión. Pero Dios, con su misericordia y con su gracia, te va a alcanzar. Y quizás te está alcanzando porque Él te ama y porque es un Dios de oportunidades. Que Dios le bendiga y quedamos conectados. Hasta una próxima oportunidad. Recuerde, no huyas más de Dios, ni pretendas esconderte de Él, porque jamás lo podrás hacer. Que Dios te bendiga y hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. En la próxima tenemos el capítulo 2. Bendiciones.